Es un amanecer hermoso, un día de fiesta para estar con el Señor, para preparar la ropita limpia y de manera especial el corazón para ir al templo. Algunos tienen la posibilidad de limpiar allá el corazón con el sacramento de la reconciliación y vivir un día hermoso con el sacerdote, con la comunidad. Para mí siempre este día es maravilloso. Lo vivo como si fuese el primero de los domingos en mi vida. Que venga el Espíritu Santo que nos ilumine. Quiero compartirte la palabra del Señor. De una vez he estado orando y viendo tantas cosas de la palabra para ver por dónde es que el Señor quiere que yo te diga algo a ti. Bueno, pues ya veremos que sea Él que me socorra, el Espíritu Santo. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Definitivamente nunca se podrá decir completamente lo que encierra esta palabra, este Evangelio para este día. Hay algunas cosas, algunos detalles que es importante aclarar antes, y es pues que este maestro de la ley es un levita, es un hombre que conoce. Estaba evidentemente poniéndole una trampa al Señor, porque él tiene que saber todas esas cosas. No te asombres si escuchas un ruido, es que madrugan a poner cosas a los cultivos. Entonces eso es lo que escuchas. Entonces es una trampa. Él debería saber todo, es él quien enseña, es él quien tiene manejo de la ley. Y le pregunta a Jesús, supuestamente para ellos, una persona ignorante, de un pueblito, de un pueblucho por allá. Viene a ponerle una trampa. Por eso dice el Evangelio que después, para justificarse, es decir, para justificar su pregunta, porque era tonto preguntarle, que le preguntara a Jesús. Entonces dice: ¿quién es mi prójimo? También otra cosa que es importante saber: los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ese hombre que socorrió al que estaba caído en el hueco, en la cuneta, indudablemente era un enemigo de los judíos. Estaba en una tierra enemiga, iba de camino a su tierra. Entonces eran enemigos, es el enemigo quien socorre a aquel que está caído. Otro detalle que me parece importante: aquí no dice nada más del que está herido. No dice si era pecador, si era buena, si es bueno, si era religioso, si va a la sinagoga, si va al templo. No dice nada de eso. No es importante, no es crucial saber a quién se le ayuda. Aquel que se le ayuda puede ser distinto.
con mayor razón, ese es el mandamiento, amar incluso a los enemigos. Si no amamos a los enemigos, entonces ¿qué de nuevo hacemos? ¿Qué de distinto hacemos? El sacerdote y el levita, mira, sacerdote y levita son los primeros que pasan por el camino y ven el herido y lo dejan ahí tirado. ¿Sabes? A nivel de la ley, ellos no hacen nada malo. Ellos tenían que cumplir la ley, en eso vivían, cumpliendo la ley. Y la ley para ellos era ir al culto, era amar a los que pensaban como ellos. Ellos cumplieron la ley. Uno puede cumplir muy fácil la ley, pero para ser cristiano, para ser ciudadano del reino, no basta con cumplir la ley. Hay que ayudar, y de manera especial, a los enemigos. Ese es el reto que nos pone el Señor para ser sus discípulos. Ayudar a aquellos que son distintos, entender a aquellos que son distintos. La respuesta del Señor a este maestro de la ley es: ve y busca el prójimo. Pero, ¿quién es el prójimo para estas personas que trabajan en el templo? ¿Quién es el prójimo para estos que se dedican al culto? ¿Quién es el prójimo? Cuando ellos están ocupados de cumplir la ley, de hacer lo que tienen que hacer, de ir al culto, eso es lo que hace. El sacerdote iba para el culto, el levita tiene que hacer lo que tiene que hacer, cumplir la ley. Esa pregunta de este maestro de la ley es la pregunta de quien solo se preocupa por cumplir la ley. Le interesa saber a quién debe amar y a quién puede excluir de su amor, a quién puede acercarse y a quién puede odiar. Él no piensa en el sufrimiento de la gente. Él hace lo que tiene que hacer, no le importa más. Y para Jesús, que vive cerca de los que sufren, de los zarrapastrosos, de los que están en la calle, esto es fundamental. Él, incluso por hacer el bien a los que sufren, hace a un lado la ley. Hace a un lado el sábado incluso, los legalismos religiosos. Él ignora esas cosas por darle amor al necesitado, por acercarse al necesitado. Entonces aparece un sacerdote y como si no tuviera nada que ver con esa persona que está en el camino, sigue, porque él va para su culto, él está ocupado en su culto, en lo religioso. Lo suyo no es bajar hasta los heridos, hasta los pobres que están al lado del camino. Su lugar es el templo, su ocupación es la celebración litúrgica, la celebración sagrada, no hay nada más. Cuando llega a la altura del herido, lo ve, da un rodeo, pasa de largo. No le importa porque él va a cumplir lo que tiene que hacer. Esa falta de compasión no es solo una cosa de él, porque también el levita del templo pasa junto al herido y hace lo mismo, lo deja. Es como una actitud peligrosa para los que trabajan en el culto, para los que trabajan con lo sagrado. Medio se oyó feo eso, para los que administran lo sagrado. Es una tentación. Yo me ocupo de lo mío, yo me ocupo de lo sagrado, pero el pobre está a un lado. Eso se llama hipocresía. Muchas veces para los sacerdotes, para los religiosos, está ese peligro, como lo muestra el Evangelio. Podemos vivir muy cerquita de Dios, pero lejos, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo y el padre misericordioso. Vivir lejos del mundo real, donde tanta gente lucha, donde hay tanta muerte, donde hay tanto dolor y tristeza. Ocuparse, por eso, hace días vi con respecto a la disminución de los católicos en Europa, en un análisis que hicieron por ahí, una encuesta, dicen que la iglesia es una institución inútil, porque quizás se nos ve solo ocupados del culto, con lo importante que es. Cuando la religión no se centra en un Dios amigo de los pobres, de la vida, de los que sufren, de los que están tirados en el camino. Es una religión que toma distancia de Dios, que toma distancia de la vida, que se vuelve vacía, que se vuelve inútil, que se vuelve sin sentido. Llega el samaritano. Ese samaritano no viene del templo, no pertenece siquiera al pueblo elegido de Israel. Es enemigo, vive dedicado a algo, seguro a su propio negocio, ¿qué será? Pero cuando ve al herido, no se pregunta si es su prójimo, si es su hermano, no tiene que preguntar como el levita que le pregunta a Jesús. Sencillamente se conmueve y hace todo lo que está a su alcance para ayudarlo, para socorrerlo. Pero en oración, yo quise dar un giro, o espero que sea el Espíritu Santo. Alguien que viva como el levita,
que solo vive para cumplir la ley, que solo vive para el culto. Si tú conoces un sacerdote, un religioso, una religiosa así, que quizás puede llevarse a ese diagnóstico de una iglesia, institución inútil, porque solo se dedica al culto y muchas veces un culto frío y sin corazón y sin sentido. Entonces, ¿quién es el samaritano en ese momento? Es el mismo levita, es el mismo sacerdote, porque vive en un corazón vacío y sin sentido, porque no tiene esa capacidad interior de ir al que sufre, de ir al que está a la orilla del camino, porque quizás vive por algo de economía, por un puesto, por un lugar, por un título, por un ornamento, por un vestido. Ese es el que necesita misericordia, el que necesita de un buen samaritano que tenga misericordia de él, porque quizás sufre en la soledad, porque quizás sufre con sus apegos, porque no está enamorado del Señor. Y en definitiva, yo veo que el herido que estaba a la orilla del camino era el mismo que le hacía la pregunta a Jesús, y Jesús, como buen samaritano, tenía que mostrarle la luz en su corazón. Hace días me decían: qué difícil es para ustedes los sacerdotes, tan perseguidos, tan mirados. Sí, ¿no será que el sacerdote de tu parroquia quizás sea un herido en la cuneta, que está en tristeza, que no se ha enamorado, que está solo pendiente del culto, solo pendiente de las cosas externas, que no está enamorado del Señor, que no se acerca de ese Jesús, que no se ocupa de ese Jesús que dice: tuve hambre y me diste de comer? El que está en la cuneta es Jesús, el que está en la vereda es Jesús. Yo lo vivo por aquí todo el tiempo, cantidades de venezolanos con niños muriéndose de hambre, trabajando en cualquier cosa, a veces prostituyéndose. No es Jesús que está ahí con hambre. Pero muchos de nosotros, los sacerdotes o levitas, entre comillas, de este tiempo, quizás también estamos viviendo en una cuneta. Posiblemente faltos de amor, porque no hemos encontrado al Señor en el que sufre, en el enfermo, en el que está pobre. A ti te invito a ser hoy buen samaritano. Haz tú lo mismo, dice el Señor cuando termina el Evangelio. Haz tú lo mismo. Anda, haz tú lo mismo con el que está a la orilla, en la cuneta, aunque no sea de los tuyos, aunque sea diferente. Y también piensa en sacerdotes, en levitas que están al lado del camino, faltos de amor y de sentido. Mundos lejanos que giran con su sol, claras estrellas, brillo de diamante, fuentes que emanan ríos de fulgor. Yo soy la llama pequeña que tiembla, humilde y de arcilla, tu lámpara soy. Si tú prendes la televisión y empiezas a ver alguna telenovela o alguna cosa de esas, o comerciales, ¿qué es lo que ves? Debes ser competitivo, debes luchar, tú eres el mejor. Anda para adelante. Muy poco te dicen ayuda al que está necesitado, al distinto, al que tiene hambre. No. En un mundo tan competitivo, el que es misericordioso, el que ayuda a los débiles, también se hace débil. Y no tiene buena pantalla, no tenemos buena prensa los que queremos hacer el bien. Pero el Evangelio nos llama y nos dice: si tú quieres ser del reino de Dios, si tú quieres vivir según el Evangelio, se trata de ver a aquellos que, aunque sean distintos, están a la orilla del camino, en la cuneta. Te repito, hay muchos, pero quizás hay sacerdotes que, por dedicarse solo al culto, o levitas, por dedicarse solo a cumplir la ley, tienen su corazón tan vacío y tan triste que no se ocupan
de los que están caídos, y ellos también necesitan misericordia. Mejor dicho, nosotros también necesitamos misericordia de tu parte. Busca cuáles son los que están caídos, busca cuáles son aquellos seres, aquellas personas en las que el Señor se hace presente de manera especial en este momento. Presente en el dolor, en el sufrimiento, donde está crucificado. No te olvides lo que dice el Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber y demás. Eso dice la palabra. También dice: sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. ¿Ok? Espero que algo te quede claro y empieces a vivirlo con ganas y con fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Ok, yo te bendigo. Sabes, estoy despidiéndome de ti y estoy mirando fijamente a unos, ¿qué será?, 100 metros. Veo un joven que está caído a la vera del camino, borracho. Para que tú veas qué tan cerca nos pone el Señor a los heridos ahora. Como samaritano, voy a ver qué puedo hacer. Dios te bendiga. Recibo tu bendición. Quizás recibí tu bendición 2 veces y la necesito millones de veces. Te amo en el amor del Señor. Descansa, anda. Que va de descansa, anda y trabaja. Hay mucho que hacer en el mundo. Te pongo ese reto. Te amo en su amor. Chao, chao.